Centellas. ¿Qué podemos decir, Gerardo, de estas últimas medidas que viene tomando el gobierno nacional con los números eh, rojos? Son todos números rojos, salvo esto que destacan todo el tiempo, que están eliminando lo que sería el déficit, ¿no? Pero el resto de las cuentas no están cerrando. ¿Qué análisis haces? Sí, bueno, esto que decís lo podríamos simplificar diciendo que los únicos que no se quejan son los bancos. O sea, estamos viviendo bueno, los bancos y las alimenticias y las prepagas y para de contar. El resto de los actores económicos se quejan por un motivo o por otro. Eh, para empezar por los que están peor, para los que sufren de una forma más violenta las medidas que el gobierno ha tomado, que han sido la devaluación del 120%, el aumento del impuesto a las importaciones, la liberalización de todos los mercados. Los principales damnificados de esto son los jubilados. O sea, cuando el gobierno muestra enero y febrero que ha tenido superávit fiscal, entonces se analiza el gasto, quienes han sufrido el mayor recorte, quienes explican prácticamente la mitad del logro, entre comillas logro, pero logro presentado por el gobierno, es la reducción de las jubilaciones. O sea, las jubilaciones han caído casi un 40% en términos reales en estos 3 meses. Entonces, son los primeros perjudicados, pero no solo porque sus ingresos han caído en términos reales, medido contra la inflación promedio, sino que sería un poquito más grave la cosa, porque en general la propensión a consumir de los jubilados, su canasta de consumo, para decirlo en castellano, tiene básicamente alimentos y remedios, que han aumentado más que el promedio. Entonces, si uno llegase a sacar la cuenta, no contra cuánto han perdido en términos reales con el índice de precio promedio de la inflación, sino contra la canasta, si hubiese un índice de precio con una canasta de jubilados, te daría que la pérdida es aún mayor. Pero además de su pérdida en los ingresos, está la pérdida que han tenido en su stock de riqueza. En general, los jubilados mantienen sus ahorros en los plazos fijos tradicionales. Van al banco personalmente, no tienen home banking. Van al banco, renuevan el plazo fijo. Bueno, la licuación, esto de fijar tasas de interés de referencia por parte del Banco Central para todo el sistema financiero, mucho más bajas que la inflación, da como resultado que los ahorros de los jubilados hoy están puestos a un plazo fijo que paga el 6% mensual, con una inflación del 12, del 13%. Entonces, también en estos 90 días, en estos 100 días, lo que han tenido los jubilados es que han perdido más o menos un 10% por mes de sus ahorros. O sea, tienen un 30% menos que antes, en términos reales. Si antes podían comprar 10 kilos de papa, ahora con sus ahorros pueden comprar 7. O sea que tienen una apretada por los dos lados, por lo que tienen ahorrado y por lo que vienen percibiendo regularmente. Digamos, claramente los jubilados son los mayores perjudicados de la política económica actual. Después ya los demás grupos vienen más parejos. O sea, los jubilados son por lejos los más perjudicados, pero después, bueno, uno podría hacer yo agregaría como segundos perjudicados a los trabajadores informales. O sea, la economía en estos últimos años, y podría hasta decir en estas últimas décadas, fue generando un sector de informalidad donde trabaja mucha gente. Bueno, eso alcanza más o menos como al 40% de la actividad económica, y ahí trabaja mucha gente que son carpinteros, que son albañiles, que son pintores, que son parqueros, que son, bueno, que son mozas de confiterías,
y una serie larga de actividades que trabajan en la informalidad. Si trabajan en la informalidad, obviamente no están en las paritarias, sus salarios no se ajustan por los acuerdos paritarios que tienen los que están en la formalidad. O sea, pensemos que los que están en la formalidad han logrado acuerdos paritarios que pierden un poco. Los que no están en acuerdo paritario pierden bastante más. Pero no solo es que no pueden aumentar el precio de lo que venden, qué sé yo, un parquero que viene a mi casa y me arregla el parque. Bueno, ante la contracción económica, en general se contratan menos parqueros. Entonces no solo es que no han podido aumentar el precio al mismo nivel que la inflación, sino que además se han quedado sin trabajo. Uh-huh. O sea, tienen un doble efecto. Lo que venden no lo pueden vender a un precio parejo al aumento de la inflación, 70% en lo que va de los 100 días, sino que si tenían 20 parques al mes para trabajar, hoy tienen 10. Entonces, y si uno va a una familia donde había 3 miembros que tenían un trabajo informal, quizá hoy, después de 100 días, tengamos que en esa familia solo hay 2 miembros que tienen trabajo y uno pasó a ser un desocupado. O, peor, que haya quedado uno solo con trabajo y los otros 2 hayan pasado a ser desocupados. Entonces, los segundos perjudicados de todo esto, la contracción económica, están los datos de distintos datos de contracción económica, por ahí el primer trimestre todavía no está, pero uno lo puede ver claramente en la recaudación impositiva de los impuestos vinculados a la actividad económica. Se desploman. Los impuestos vinculados a la actividad económica, quiere decir que la actividad económica está desplomando. La recaudación por impuestos vinculados a la actividad económica es como una anticipación, te dice antes lo que después te van a decir los números de cuánto cayó el PBI. Sí. Entonces todavía no tenemos el número exacto de cuánto cayó el PBI en el primer trimestre, estamos a 19 de marzo, pero va a ser significativo, ¿Cuánto aumentó la desocupación en el primer trimestre del año? No lo sabemos, pero tenemos indicadores indirectos que nos llevan a concluir que va a ser significativa. O sea que ahí tenemos un segundo sector perjudicado, quienes se quedan sin trabajo o totalmente o parcialmente. El grueso de los trabajos informales, que son muchos. Después podríamos poner tercero en el ranking el grueso de las pymes que venden al mercado interno, porque la propia contracción del mercado interno, que de lo que estamos hablando, hace que muchísimas empresas vendan un 30% menos, un 40% menos, un 50% menos, según el sector que encontremos. O sea que los empresarios privados también están pagando. Hasta acá vamos con todos agentes privados, Sí, sí. Los jubilados, los trabajadores informales, las pequeñas y medianas empresas, hasta acá. Bueno, después están los empleados públicos nacionales, a quienes se les ha reducido el sueldo en términos reales. Yo estoy en la universidad, todos los empleados de las universidades, los empleados de la Administración Pública Nacional, los empleados del CONICET, todos esos trabajadores han tenido una reducción, o sea que esos también están pagando. Hasta acá la Casta no apareció, como ven, Sí, sí. pagando el ajuste. Entonces, los empleados públicos nacionales. Después tenemos que poner a las provincias. Ahí se arma el quilombo. Ahí se arma el lío. Pero pensemos lo siguiente. Milei atacó y cortó los fondos que distribuía a las provincias, que surgieron por distintos motivos en distintas coyunturas. Voy a tomar un ejemplo, pero que es representativo de todos estos fondos coparticipables que Milei recortó. El ejemplo que voy a tomar es el FONIT, el fondo que
complementaba el salario docente de la educación secundaria. Pensemos lo siguiente: las provincias son las que tienen sobre sus espaldas los principales gastos públicos. Sí, seguridad, educación, salud. Y justicia, exactamente. Entonces, los recursos que obtienen las provincias vienen por o fondos, estos fondos que se han ido creando. ¿Cómo se creó el FONI? Y cuando en el 93-94 se hace la reforma educativa y Menem le transfiere sin fondos todos los establecimientos nacionales a las provincias, ahí empezó la marcha blanca. Bueno, se acordarán de aquella gran y prolongada disputa del gobierno nacional contra los docentes. Los docentes reclamando porque, bueno, se encontraban en una situación, y la carpa blanca, la famosa carpa blanca, bueno, todo eso por fines de los 90 se logró que la nación compense dos mecanismos de compensación. Uno, garantizando que nadie cobre menos en ninguna provincia, porque hay provincias que están peor que otras, bueno, que nadie cobre, ningún docente cobre menos de tal monto, y un fondo que compensaba más o menos el 10% de todos los sueldos docentes. Eso fue un logro de una lucha de 8 años, ante una decisión de la Nación de transferir a las provincias el sistema educativo nacional sin financiamiento. Ahora Milei lo quitó ese fondo. Ese fondo y otros muchos más que se fueron creando por cuestiones similares o parecidas, fue lo que desató el conflicto con los gobernadores. Pero las provincias no solo están perdiendo esos fondos, que Milei los puede bajar directamente porque no tienen la misma jerarquía que la coparticipación federal de impuestos. Ahí requiere una ley para modificar eso. Entonces, ¿pero qué pasa con la coparticipación federal de impuestos? Pasa lo siguiente, que el gobierno nacional recauda y reparte entre todas las provincias. Una parte para la nación y el resto lo reparte entre todas las provincias. ¿Qué ocurre? Que la nación aumentó los impuestos que no se coparticipan. Por ejemplo, el impuesto país, 10% de todas las importaciones. Entonces la nación, que está teniendo una caída en la recaudación de impuestos porque la actividad económica se cae, la caída que tiene es menor porque aumentó impuestos de los cuales no tiene que repartir con nadie. Claro, se los queda a él. Se los queda directamente a la nación. Pero los que sí tienen que repartir están cayendo al mismo ritmo que cae la actividad económica. Entonces las provincias, que son las que perciben la coparticipación federal de impuestos, de esos recursos, están viendo caer la recaudación que reciben por coparticipación federal. O sea que entonces ya tenemos dos motivos por los cuales las provincias reciben menos, que es la eliminación del FONID o del Fondo de los Transportes a determinadas provincias, bueno, los distintos fondos que Milei fue sacando, y además ahora también la caída de la actividad que básicamente golpea los impuestos que están vinculados a la actividad económica y que básicamente son los que coparticipan. Entonces las provincias están los gobernadores tienen, si bien entraron a esta situación con una situación fiscal que en general podríamos considerar como saneada, cada vez o cada mes que pasa se ven cada vez mayores problemas. Entonces ahí tenés, no sé por cuánto voy en la lista, pero creo que debe ser los sextos perjudicados, esto que estoy nombrando, las provincias. Sí. Sí, no son varios, eso está ya, claro. Ya me perdí, pero bueno, las provincias, que a su vez implica los que se vean perjudicados los municipios, porque reciben o la coparticipación de la parte que recibe la provincia como coparticipación, y además quienes trabajan en las provincias, que son, Walter, los servicios que enumeraste: justicia, seguridad, educación, salud. Algo que ya se está viendo salarialmente, falta de insumos. Bueno. Entonces cuesta llegar a la promesa de campaña en donde la casta política es quien iba a pagar el ajuste. Bueno, yo ya sabía desde antes que era imposible hacer un ajuste y que lo pague solo la casta política. Pero bueno, la gente votó eso. La gente votó que el ajuste
Por esa idea, que el ajuste lo pague la casa política. Y el ajuste lo están pagando, primero y fundamental, los jubilados. Segundo, los trabajadores informales. Tercero, los trabajadores públicos, nacionales. Cuarto, la provincia. Las pymes o todas las empresas vinculadas al mercado interno, excepto algunas excepciones que tienen posición dominante, las alimenticias, por ejemplo. Excepto algunas. Pero el grueso de las empresas que vinculadas a la actividad económica, desde el kiosquero, el verdulero, el que tiene el parque de diversiones, la calecita en la plaza, bueno, etcétera, 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 están sufriendo, le están pagando el ajuste, porque tienen un nivel de venta que está un 20, un 30, un 40% más bajo de la realidad. La casa no sé dónde aparece, pero en el ranking está muy por debajo. Sí. Bueno, y un poco esta es la situación por la que estamos atravesando, y ahora el gobierno siempre sostuvo que la inflación era siempre y en todo lugar un fenómeno monetario. Por eso la restricción, por eso la restricción a cero de la emisión que ha provocado. Sin embargo, desde hace 10 días, Caputo ha ido a hablar con las cámaras empresarias. Yo supongo que habrá ido a hablar de golf o de tenis o de una película o que están viendo porque no creo que haya ido a hablar de la fijación de precios, porque los precios son siempre y en todo lugar un fenómeno monetario. O fue a hablar de otra cosa. Bueno, Cavallo ya los venía retando desde antes, diciéndole que vayan a apretar a las prepagas, que vayan a apretar a los laboratorios, que vayan a apretar a la cadena, a la grande cadena, y aparte con la vinculeta del 2x1, digamos, caemos en situaciones que, bueno, si no fuera por la tragedia que estamos viviendo, patético. Uno tendría que tendría que reírse, ¿no? Entonces, parece que la inflación, según el gobierno, ya no es más siempre y en todo lugar un fenómeno monetario. Vamos a apretar a las cadenas porque se pasaron de rosca y han fijado precio por expectativas. O sea que les entró no estaba en el marco teórico, no estaba. Sí. Pero además, el propio Banco Central, cuyo presidente es el socio de Caputo en la consultora que comparten, digo, esto por el institucionalismo que ellos siempre pregonan de la independencia del Banco Central. Repito, el presidente del Banco Central es como Walter, si yo soy el presidente de la República Argentina, vos sos el presidente del Banco Central. O al revés. Vos al revés, vamos a poner al revés. Vos, Walter, sos el presidente de la República Argentina y yo soy el presidente del Banco Central. Muy independiente, no. Bueno, acá pasa que el ministro de Economía y tiene una consultora y tiene un socio, que es el presidente del Banco Central. O sea, pero bueno, no importa. Lo que digo es, el documento que sacó el Banco Central dice que todavía no terminó el pass-through, el inglés no me sale bien, se lo digo en castellano, el traspaso a precio de la devaluación del 118%. ¿Todavía no terminó? Todavía no terminó. ¡Qué bárbaro! Entonces, pero lo notable no es, porque todos sabemos que no terminó, porque fue 118 y hay cosas que subieron menos del 118%. El promedio subió 70%. Algunas cosas subieron más y otras subieron menos. Pero lo notable es que Milei ha dicho explícitamente que no existe. Porque aceptar eso es que hay inflación por devaluación, por modificación en el tipo de cambio, que no tiene nada que ver con que la inflación es siempre y en todo lugar un fenómeno monetario. La inflación tiene varios momentos en su historia de inflación cambiaria. La de Macri es una inflación cambiaria, la estampida, o sea, se quedó sin divisa porque se fugaron las que le prestó el Fondo Monetario, la quebró el Estado. Entonces el dólar se fue de 17 a 22, de 22 a 35, de 35 a 80, de 80 a 1000. El dólar vale 1000 porque el Banco Central, porque el Estado lo quebró Macri, lo quebró Caputo. Sí. O sea, ahora tenemos la paradoja esta,
que quien quebró el Banco Central lo quiere sanear, o sea, lo quiere desquebrar, lo quiere desquebrar. Bueno, vino a hacer las cosas bien, podemos decir, ¿no? Él dice eso, que hay que sanear primero el banco, lo venía diciendo Milei también, que primero hay que sanear el Banco Central. Entonces muestran cierta acumulación de reservas, teniendo en cuenta que no le están dando dólares a los importadores. O sea, hasta el 10 de diciembre lo criticaban a Massa porque no le daba dólares a los importadores, y ellos no le están dando dólares a los importadores. Porque el problema no es Massa o Caputo. Sí, perdón, lo voy a decir distinto. El problema no es Alberto Fernández o Milei. El problema es que Caputo quebró el Banco Central en el 2018. Entonces, el Banco Central no tiene dólares para los importadores, no tiene dólares para nada. Tiene patrimonio negativo, patrimonio neto negativo. O sea, una empresa que tiene patrimonio neto negativo, más o menos todo el mundo entiende, ¿no? Sí, sí. Lo que debe es mucho más de lo que tiene de activos. Bueno, entonces no es que el Banco Central no le da dólares a los importadores, no se los da porque no lo tiene. Entonces los que acumuló ahora es porque el Banco Central no está pagando nada. Sí. No está dándole dólares a los importadores, no deja que las utilidades de la empresa extranjera se vayan, no le vende dólares a nadie. O sea, el cepo que puso Macri de $200, que ya es un cepo importante, ¿no? Porque pensemos que cuando Cristina Kirchner en el 2011 puso el cepo, se podía comprar hasta 2.000. Uh-huh. Bueno, Macri todo lo puede superar. Puso un cepo de 200. Y después empezaron toda una serie de limitaciones a ese cepo con Alberto Fernández, que si tenías Netflix te lo descontaban de los 200, Sí. bueno, etcétera, etcétera, etcétera. Sí. O sea, el control que hay sobre los dólares oficiales, a pesar de que lo llevaste de 375 a 800, 800 y pico, hasta ahora 840, a pesar de que lo duplicaste en precio un poco más, no tenés para abastecer a la importación. Entonces empiezan a dar estas situaciones que yo digo, uno tendría que reírse, pero no puede, que es que le voy a dar dólares, dice que le voy a dar dólares a los importadores constante y sonante para que me ayuden a bajar la inflación. Por ejemplo, que traigan leche importada, Sí. carne de cerdo importada, etcétera. Entonces, todos los otros empresarios que necesitan insumos importados y que hoy el gobierno le da dólares a 30, 60, 90 y 120 días, o sea, le da un cuarto de lo que tiene que pagar al mes, otro cuarto a los 2 meses, otro cuarto a los 3 meses y otro cuarto a los 4 meses, dice, pero ¿cómo? A estos les das todos los dólares todos juntos para que importen, y a nosotros nos dan los dólares a 4 meses. O sea, bueno, una política discrecional, digamos. O sea, Sí. para utilizar, lo cual tiene este problema, ¿no? Se te quejan un montón de empresarios que habitualmente traen insumo importado, porque la mayoría de las cosas que se producen en Argentina algún componente importado tiene, y tienen que financiarse con el proveedor internacional, porque acá no le dan, el Banco Central no le vende dólares porque no tiene, sino que además uno podría decir, bueno, la política de importaciones es una política que tiene que ser de largo plazo, porque define un poco el perfil productivo del país. Uh-huh. ¿Qué dejas entrar y a qué precio? Entonces, eso te define tu perfil productivo. Ahora, si vos vas a usar, ¿qué quiero decir con esto? Que la política de la administración de las importaciones es una política de largo plazo. Privilegio importar tal cosa y no privilegio importar tal otra porque quiero ser un país desarrollado, dicen los chinos. Entonces, privilegio la importación de materia prima, de energía, de materia prima agropecuaria, de minerales, y no privilegio los bienes terminados, los celulares. No, porque los quiero fabricar yo. Sí. Es una decisión de largo plazo. Pero Caputo la está utilizando para bajar la inflación.
o sea, una política de corto plazo. Claro, de acá queda lejos esto de este plan de acá a los 35 años, ¿no? O ser un tal país. Es que no llegamos, me Claro. parece. No llegamos como país. Bueno, los precios en general están más caros que en Europa, o sea que de alguna manera llegamos al primer mundo. Sí. Porque, Bueno, Caputo dijo que estaba más barato Estados Unidos que Argentina. sí, lo dijo. pero claro, pero por eso, no, pero están preocupados en serio. Están preocupados en serio porque y Caballo lo venía retando hace un mes y medio. Caballo es un neoliberal igual, porque acá todo esto es una gran confusión adrede, o sea, no hay león. El león, si sos guapo, te tenés que pelear con los poderosos. Sí. Ahora, si te peleas con los jubilados, no te estás peleando con los poderosos. No. Si los haces bolsa a los trabajadores informales, no te estás peleando con los poderosos. Si le haces caer la actividad un 30 o 40% a las pymes del país, no te estás peleando con los poderosos. Si le recortás todos los fondos participables de las provincias, no te estás peleando. Si te querés pelear con si sos león, peleate con el fondo y decide, mirá, fondo, vos le diste un crédito político, un plan plaquita, para ganar unas elecciones a un gobierno que estuvo antes. Y no le diste 5.000 pesos, le diste 57.000 millones de dólares. Si sos guapo, peleate con ese y decile, mirá, todo lo que me diste por fuera de los estatutos, que me estás cobrando una tasa con punitorios, no te la voy a pagar. Porque vos, Fondo Monetario Internacional, decidiste darle el triple de lo que podías por estatuto a Caputo Macri, pero como los de fondo no son ninguno boludo, nos cobran tasa de interés punitoria. Sí, sí. Por la plata que excede a la cuota que nos correspondía. Nos correspondía más o menos 20.000 y nos dieron 45.000. La diferencia entre 20.000 y 45.000, o sea, 25.000 millones de dólares, pagan tasa de interés elevadísima. Entonces, si sos guapo y tenés un problema de divisas, habla con el fondo y decile, che, mirá que, bueno, ustedes no, porque el fondo tiene esa virtud, ¿no? Todos los funcionarios que están ahí en el fondo, ninguno estaba cuando le presentaron la plata a Caputo. Entonces, Claro, para ellos es alguien nuevo. La paradoja es que el que tiene que ir de acá a negociar con ellos es el mismo. Sí, claro. para nosotros Caputo. sí. Caputo lo fue a pedir y ahora tiene que ver cómo hace para pagarlo.